Si eres mexicano, sabrás que un rasgo que siempre ha definido a nuestro país y sociedad es la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en varias ocasiones: la corrupción es el peor mal de México. Pero independientemente si consideras que esta aseveración es correcta o no, es inevitable negar las raíces históricas de este mal en nuestra historia. Por lo tanto, hoy exploraremos el posible verdadero origen de la corrupción en México. Comenzamos. Empezaré el video con una pequeña anécdota. Cuando acudí a la preparatoria me dejaron la tarea de organizar una encuesta, así que decidí preguntarle a más de 50 compañeros de la escuela: si fueras funcionario público, ¿serías corrupto? De forma sorprendente, de más de 50 encuestados, solo 2 dijeron que harían las cosas bien, todos los demás admitieron que serían corruptos. De acuerdo a World Population View, México es la tercera nación más corrupta del planeta, apenas detrás de Colombia e Irak. Pero ¿dónde empezó esta incidencia política en la historia de México? Retrocedamos a los tiempos de la conquista. América fue descubierta en 1492 cuando barcos españoles dirigidos por Cristóbal Colón llegaron a la tierra de San Salvador. De forma posterior, encontraron el ahora puerto de Veracruz e iniciaron la etapa de colonización de América, donde pronto se estableció un sistema de castas entre la población de la Nueva España que algunos siglos antes se independizaría como el México que conocemos. En esa tierra encontramos a los negros, indios, mulatos y criollos, por lo que en ese orden existió una jerarquía de importancia con los demás. Antropólogos especulan que los mexicanos mestizos, inmiscuidos en un ambiente con tantas desventajas, buscaron una forma de balancear el poder con los otros grupos dominantes, lo que significó el nacimiento de la corrupción como la conocemos. Algo que nos haga tener una oportunidad frente a aquellas personas con ventajas naturales frente a nosotros. Una clave, por supuesto, fue el sistema de dominio, donde no se esclavizaba abiertamente a las castas peldaños debajo de los hombres blancos españoles. Así ocurrió por más de 300 años de dominio en la Nueva España, y aunque en 1812 se declaró la independencia de esta tierra y nació el México con las bases que conocemos, esa misma mentalidad logró sobrevivir con el paso de los años y sigue viva por más de 2 siglos de historia de México como nación independiente y soberana. De forma increíble, esa misma mentalidad de mexicanos continúa hoy en día, y solo piénsalo: en la actualidad México sigue siendo una nación polarizante en cuestión de color de piel y estratos económicos, donde un término común es el de white Mexican, como aquel sector de la población de piel clara, rasgos europeos y que tienen todas las ventajas de la vida por encima del resto de la población. Un país y cultura donde las personas tienen como meta en la vida encontrar a una pareja de rasgos europeos para mejorar la raza. Está claro también que la forma en que vemos la corrupción va cambiando dependiendo del lugar donde vivamos. Tomemos de ejemplo América Latina. Esto en contraposición con Estados Unidos, porque mientras entre los países hispanos esa corrupción es vista como un incansable intento de subir a toda costa el eslabón económico, en países norteamericanos le han visto como aquellos actos de las personas que ya están en el poder, pero cuya ambición les lleva por más. Podemos notar cómo la corrupción en Estados Unidos se está enfocando entre las mayorías, y en México una explicación de las que son vistas por otras partes como las minorías. Muchos gobiernos han presentado incontables iniciativas para acabar con la corrupción en México y pocos han tenido éxito. Debemos enfrentar la idea de que en 6 años de mandato es difícil compartir las estructuras sociales inventadas por casi 500 años de historia. Como reflexión personal, la corrupción en México está constituida por el factor esperanza, de hacer lo posible para que te vaya bien aunque en el fondo sepas que está mal, y sistemáticamente afecta a tantos otros mexicanos como tú por un sistema capitalista que ha sido culpado por muchos. En otras palabras, asumir que todos los demás hacen trampa y por eso serla tú también para no quedar atrás es lo correcto para evitar tener desventaja. Pero yo propongo que debemos hacer una cadena de solidaridad, alejarnos de ese estado mental donde recordamos los daños que nos han hecho y mejor ayudar a los demás con la esperanza de que esa persona se acuerde y ayude a alguien más en algún momento de su vida. Por supuesto, hablar de la corrupción es un tema muy complejo y existen muchos otros autores con diferentes razones para explicarla. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Cuál crees que sea la razón de que exista la corrupción? ¿Qué crees que debería hacer un gobierno para erradicarla? ¿Alguna vez se logrará? Coméntanos.